con Si esto no, no lo el voy a Zoom no poder. se puede. Ajá. No, entonces, como no lo puedo hacer, voy a tener que cambiar los planes y voy a empezar de una vez. Ok. Ok. Mm, ¿Lista con los lentes? Listo. Perfecto, vamos, en 5, 4, 3, 2 y uno. Perfecto, según esto me indica que estamos en vivo. Y en cualquiera de los casos, bienvenido o bienvenida. Yo soy Luis Prado, yo soy asesor laboral, soy asesor también de marca personal y hoy vamos a hablar de una de las técnicas más usadas por los reclutadores, que es la entrevista por competencia. Esta temática me gusta muchísimo, pero antes de llegar a este punto y también antes de presentarles a Jessica, que es mi invitada especial, de hoy y nos va a dedicar una buena cantidad de técnicas que les va a gustar, quiero explicar por qué es importante que nos podamos preparar bien a la entrevista. Ahora, antes de esto, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dime por favor si me logras ver y si me logras escuchar. Para mí es muy importante. Yo voy a ver los comentarios y voy a ver que esté todo correcto y cuando todos me confirmen que todo esté bien, vamos con la presentación. Les explico un poco del trabajo de Jessica y Jessica nos va a explicar todas las técnicas que vamos a utilizar. Ahora, hay un punto importante acá y es que cuando voy en un proceso de selección, yo me puedo encontrar una vacante que básicamente esa vacante de empleo soy yo. O sea, la vacante dice que soy yo. Mi experiencia, mis estudios, mis habilidades. Y entonces yo digo, ok, me están buscando a mí. Y entonces me confío. Voy a la entrevista y no quedo. Y eso le pasa a mucha gente porque sencillamente nos confiamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué la empresa no me contrató siendo que me estaba buscando a mí? Lo que ocurre es lo siguiente. Aparte de mí, hay otras 3, 5 personas, un poco más, que tienen el mismo perfil que yo. Tienen tanta experiencia como yo, tantos estudios y tantos certificados. Esto significa que tanto yo como otras personas pueden quedar para la entrevista. ¿Ok? Y pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Por lo tanto, cuando me llamen a la entrevista, tengo que prepararme todo lo que yo pueda, porque lo tengo que hacer mejor que mi competencia. Cuando yo entiendo exactamente qué es lo que están buscando las empresas, ya yo sé exactamente qué es lo que yo le puedo ofrecer. En la entrevista, al final de todos los procesos de evaluación, va a quedar la persona que sea más persuasiva, que sea más clara, que sea más objetiva, que le haga entender a la empresa, mira, yo soy la persona que ustedes están buscando. Y probablemente te pueda ocurrir a ti que tengas muchas cosas que decir, pero tienes el tiempo muy limitado. Así que necesitas saber expresar lo que tú conoces y cómo también hacer las cosas. Y aquí es donde entra en juego el prepararse, inclusive mucho antes de que te lleven a una entrevista. Cuando yo entiendo qué técnicas utilizan los reclutadores, entonces estoy dando ese paso adelante para yo estar preparado frente a lo que me pongan. Y no se trata, porque lo he visto muchísimo, no se trata no hay que enamorar al reclutador y hay que mentir en lo absoluto. Los reclutadores primero se dan cuenta cuando tú mientes y cuando te exageras. Y no se trata de mentir, se trata de saber qué decir y cómo lo vas a decir y mejor que tu competencia. Y por eso vamos a hablar efectivamente de estas de las técnicas. Y para eso traigo una experta en recursos humanos, en reclutamiento y selección, que tiene bastante experiencia contratando personal, conoce esta técnica muy bien y también o sea, tiene una comunidad bastante grande, inclusive mucho más grande que la mía. En LinkedIn tiene más de 90.000 seguidores, da tips, da recomendaciones, da una buena cantidad de contenido interesantísimo y que les invito a que las puedan seguir. Se llama Jessica Cambray, que nos saluda desde México. Jessica, bienvenida. Después de esta larga introducción, te tenía yo esperando, lo siento. Pero es que yo hago esas introducciones larguísimas. ¿Me logras escuchar? Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todos los que están ahorita con nosotros y a ti por invitarme el día de hoy. Buenísimo. Mira, hasta ahora tengo 62 personas que están conectadas. Voy a ver, porque necesito ver que esté todo correcto. Dígame por favor que... Ah, bueno, por un lado, yo voy a... Ya hablé. Ya hablé. Voy a verificar los comentarios, porque no los había visto. Es que me cuesta ver los comentarios mientras hablo. Voy a ver los comentarios, así que mientras tanto, Jessica, coméntame un poco de tu trabajo y díganme por allí que si le logran escuchar, por favor. Si tengo la confirmación que todo está bien, entonces vamos con la presentación. Jessica, coméntame un poco de tu trabajo. Claro.
Mira, actualmente estoy trabajando como coach de empleabilidad en la empresa Reclutamiento Superior de México. Aquí pues lo que yo hago prácticamente es dar asesorías a las personas que están en búsqueda de empleo. La asesoría puede ir desde qué está pasando de malo con tu CV hasta la parte de, por ejemplo, de la entrevista, de la búsqueda de empleo, porque hay algo muy particular y que nosotros como candidatos podemos notar y es como nuestro propio autodiagnóstico. Cuando yo envío la vacante, bueno, envío mi currículum, ¿qué sucede? ¿Si me llaman o no me llaman? Y si sí me llaman, ya llego a entrevista, pero ya no paso a la siguiente o sí paso. O me quedo al final. ¿O qué sucede? Ya pasé todas las entrevistas y al final me mandaron exámenes psicométricos y ya no me volvieron a llamar. Nosotros mismos podemos ir dando como un diagnóstico de desde dónde está mal la parte de mi búsqueda de empleo, mi CV o mi entrevista. Entonces, eso es algo que me gusta mucho transmitirle a los asesorados, que vean ellos esta parte, para que diga, ¿sabes qué? Desde aquí yo me doy cuenta que ya no me llaman, algo está pasando. O incluso, pues, muchos me dicen, es que no encuentro vacantes. Desde antes de las postulaciones hay un caos pequeño aquí, porque me pueden decir, es que no sé cómo encontrar trabajo. De hecho, esto es algo muy común que sucedió en la pandemia, que había pues personas que, no sé, tenían 20, 25 años trabajando en una empresa y por la pandemia los despiden. Entonces, me tocó muchas veces que me decían, es que yo no sé buscar trabajo. O sea, cuando yo buscaba trabajo, lo buscaba en el periódico. Entonces, pues obviamente ya es un mundo completamente diferente y es empezar con ellos desde cero, desde, oye, existen estas bolsas de empleo, existe el mercado oculto, existe LinkedIn, toda esta parte. Entonces, lo que hago mucho aquí en Reclutamiento Superior en México son las asesorías de empleabilidad. También hago la parte de reclutamiento para algunas empresas. La mayoría de las vacantes que tengo son mandos altos y siempre las estoy publicando en LinkedIn. Adicional, pues también a mis colegas, si en algún momento se les complica encontrar algún perfil, los apoyo publicando sus vacantes, ya que obviamente tenemos una red un poquito más amplia y pues de alcanzar a más personas. Adicional, soy consultora de recursos humanos para una institución gubernamental aquí en México. Entonces me llegan a contratar por temporadas para reclutar su personal de mandos altos o para hacer sus valoraciones de poligrafía. Aquí soy poligrafista certificada, entonces también hago análisis del polígrafo para ciertos tipos de puestos cuando algunas empresas lo requieren. Wow, estás en todas partes, Jessica. Y debes tener un montón de cosas que nos puedes enseñar también, ¿no? Y También me están indicando que se escucha por aquí perfecto, así que mientras, como me han confirmado de que todo está muy bien, entonces adelante. Tienes la opción de poder compartir la pantalla si tienes alguna presentación que podamos nosotros ver mientras tanto. Yo mientras tanto voy a estar aquí al pendiente de los comentarios. Díganos por favor cualquier duda que tengan. Esto me encantará. Y pues nosotros más adelante lo vamos a estar respondiendo. Puedes ver la opción de compartir la pantalla, sí, les voy Jessica. a compartir pantalla y ya nada más me confirman si la pueden ver. Buenísimo, buenísimo. Déjame, estoy por acá. Ok, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn o LinkedIn como Jessica Cambrai, va a ser la primera opción que les va a aparecer. Y aquí puedo compartir cada semana tips, consejos, algunos streaming, los casos de éxito que se llegan a tener y demás. Entonces, pueden contactarme también por medio de la plataforma o pueden seguir justamente la parte de los tips. También comparto algunos consejos de otros asesores. Entonces, la idea es de que esta comunidad se vaya haciendo más grande y que si tú en algún momento me dices, ¿sabes qué? Yo no puedo invertir en pagar una asesoría o algo por el estilo, para eso son los streaming en vivo que hago con otros colaboradores, justamente para que te puedas apoyar en ellas y mejorar tu perfil. Ahora sí, a lo que venimos, la parte de la entrevista por competencias. ¿Cómo inicia esta entrevista por competencias?
Bueno, antes de nosotros llegar a una entrevista de trabajo, el reclutador tiene una labor, que es filtrar el currículum. ¿Esto qué quiere decir? Que el currículum ellos lo valoran. ¿Qué tanto se asemeja a lo que están buscando, a la vacante que tienen disponible? Algunos filtros pueden ser muy complicados o pueden ser muy sencillos. Depende de la posición. Cuando son posiciones que obligatoriamente requieren el nivel de inglés, entonces desde el CV lo van a valorar, o que requiere que tengas título y cédula, o por ejemplo que tengas experiencia en algún uso de software. Desde un inicio lo van a valorar para hacer su trabajo un poquito más sencillo, para que cuando llegue la entrevista telefónica sea mucho más rápido. Ahora, también la entrevista telefónica, bueno, no es una entrevista, aquí se le dice filtro telefónico. Aquí prácticamente el reclutador ya lo atrapamos, ya le gustó mi CV, le llamó la atención y ya me está llamando, ¿ok? Hay algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Una de estas cosas es que si yo ya envié mi currículum, pues probablemente yo sé que en los próximos días pueda estar recibiendo llamadas. Obviamente no voy a estar en mi casa encerrado sin nada que hacer esperando llamadas. Obviamente tenemos cosas que hacer. Pero ¿qué sucede si te habla el reclutador y tú, no sé, vas manejando, estás en la fila del banco, estás en el cine y tú le dices al reclutador, oye, es que me agarraste ocupado, no sé si me puedas hablar más tarde? El reclutador jamás te va a decir que no. Él te va a decir, sí, claro, yo te llamo más tarde. Lo más probable es que ya no te vuelva a llamar. Y si te llama, él ya entrevistó a 4 o 5 personas en el camino. Entonces, lo ideal es de que interrumpamos la actividad que estoy haciendo. Si estoy en la fila del banco, pues le digo, dame un minuto, déjame, me muevo a donde pueda atender la llamada y pues me desformo de la fila para poder atender esta llamada. Porque realmente son llamadas muy rápidas, son llamadas de 3, 5 minutos en los cuales ellos ven lo siguiente. Uno, verificar los datos generales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenga yo la parte de la licenciatura o la experiencia que ellos están buscando, o en algunos casos pueden hacer un filtro por la distancia. Me pueden preguntar en qué zona vivo y cuánto me haría yo de trayecto de mi lugar donde vivo hasta la zona de trabajo. Porque pues algunas veces pues pueden ellos pensar que si me hago determinado tiempo, pues voy a ser una persona que constantemente llegue tarde o cosas por el estilo. Entonces, algunas veces nos pueden preguntar esta parte. Otro punto es conocer las expectativas económicas. Esto es algo que por default hacen en la entrevista telefónica. ¿Por qué? Porque aquí el reclutador va a saber si le alcanza o no para lo que tú estás pidiendo. Porque si no le alcanza, desde un inicio te lo va a decir. Te va a decir, no, ¿sabes qué? Te sales del presupuesto. Yo tengo contemplado pagar cierto rango salarial. ¿Te interesa o no? Cuando tú ya te da la opción el reclutador a responder si te interesa, pues ya tú puedes valorar si quieres continuar en el proceso. Pero para ellos es importante para que no pierdan tiempo ninguna de las dos partes. Algunos te preguntan si cuentas con cartas de recomendación o constancias laborales que validen tus experiencias anteriores, o incluso te piden la parte de tus recibos de nómina. Cuando ellos quieren hacerte una mejora salarial, sí te piden los últimos recibos de nómina para que ellos puedan hacer el cotejo y mostrarte cuánto por ciento más te están ofreciendo de lo que actualmente ganas o del último empleo. Y pues la parte de conocimientos requeridos. Como les comentaba, van a hacer el filtro. Si necesitan una vacante con el idioma inglés, les van a preguntar. E incluso si son vacantes bilingües, desde la entrevista telefónica les van a hacer unas 2 o 3 preguntas en inglés para valorar el tema del idioma. Lo que se valora en el tema del idioma prácticamente es la fluidez con la que lo hablas, el uso correcto de los tiempos y que tengas a lo mejor un lenguaje no tan coloquial al hablar el idioma. Porque pues si lo requieren así es porque vas a estar hablando con más personas y no solamente va a ser como lectura de manuales o algo por el estilo.
Cuando todo esto sale ya bien, ahora sí me van a citar a una entrevista de trabajo. Me pueden ahora sí que entrevistar de forma presencial o virtual. Ambos casos son igual de importantes. No porque sea virtual, me voy a presentar en pants, con mi playera polo, no. Me voy a presentar con vestimenta ejecutiva, aunque sea una videollamada. Voy a procurar que no haya temas de ruido, o que, por ejemplo, mi conexión esté lenta. Voy a procurar que yo pueda desconectar todos los dispositivos y tenga solamente mi aparato con el que voy a tener la videollamada. Procurar todos estos aspectos. Ahora, ¿para qué es esta entrevista de trabajo? Bueno, pues esta entrevista de trabajo que nos van a hacer, pues es realmente para valorar mi perfil, para valorar cuál ha sido mi experiencia, qué tanto se asemeja mi experiencia a lo que ellos están buscando, si pueden a lo mejor exprimirme un poquito más, sacar más de conocimientos que a ellos les pueda beneficiar y que pueda yo traer nuevas ideas. Esto es lo que se quiere ver en la entrevista, pero también queremos ver cuando un candidato no trae la actitud correcta. Algunas ocasiones nosotros podemos sentir que mi perfil encaja al 100, sé hacer todo lo que ellos piden, pero algo sucedió que me pudieron haber descartado. Algunas veces es el tema de la actitud que considera el reclutador no fue buena en la entrevista. Ahorita voy a hablarles un poquito de esto, el por qué podrían descartarnos por un tema de actitud. Ahora, ¿qué es lo que se necesita en la parte de la entrevista por parte del reclutador? ¿Qué es lo que hay detrás de la entrevista? Bueno, pues el reclutador debe de determinar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta entrevista? ¿En qué lapso de tiempo él pretende cubrir la vacante? Debe tener una estructura de la entrevista. Si ustedes pueden comentarme, no sé si se han dado cuenta que cuando van a una entrevista de trabajo, las preguntas suelen ser muy parecidas. Esto es porque ya hay algo previamente ensayado por parte del reclutador y que sabe exactamente qué es lo que va a preguntar. Rara vez el reclutador se va a salir como de su línea, entonces siempre van a ser como preguntas muy similares. Después va a revisar la parte de la información, es decir, revisar mi currículum. Él debe de estar preparado sobre mi perfil, ya debe de recordar qué fue lo que yo puse en el CV, por si él tiene dudas de mi currículum, me las va a preguntar en la entrevista. Y lo siguiente es determinar el tiempo. Esto más o menos es variable, pero podríamos decir que entre media hora a una hora sería el tiempo promedio de entrevista. Cuando yo ya atrapé al reclutador, probablemente eso pase de una hora. ¿Por qué? Porque me empieza a preguntar, le empieza a interesar. Cuando yo aburro al reclutador, el reclutador cierra rápido la entrevista. Debe decir, ok, muchas gracias, eso es todo, te hablamos más adelante. Inmediatamente es muy tajante, pero cuando ya lo atrapé, él no corta la entrevista. La sigue hasta que él pueda tomar toda la información que necesita. Ahora, ¿cómo es la evolución de la entrevista? Aquí les tengo una pequeña escalerita en la cual la primera es una recopilación básica de datos que ahorita les voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Una plática como para romper un poquito el hielo. Viene el interrogatorio, que es la parte de interrogatorio y entrevista técnica, que es donde solamente están valorando la parte de mi experiencia, la escolaridad y cuestiones por el estilo. Viene la entrevista dimensional y por competencias, que esto ya va basado en ejemplos, en que le expliques al reclutador cómo haces las cosas y qué también las haces. Entonces, toda esta fase de la entrevista, el reclutador la va a ir llevando para poder darse cuenta si tienes el perfil o no. Ahora, hay una parte
en la apertura inicial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros llegamos a la entrevista de trabajo, por lo regular el reclutador pues se puede mostrar amable, puede ser algún comentario respecto al clima o respecto a la conexión o qué hice en el puente, por ejemplo, en mis días de descanso, algo para romper el hielo. Hay algo importante que no debemos de olvidar, que si bien el reclutador puede mostrarse muy amable y demás, hay una línea que nos divide. Él es la persona que va a dar la pauta a si me contratan o no. Entonces hay algo que no puedo olvidar, que es esta línea. Y no caer mucho en el sentido de agarrar mucha confianza y ya tratarlo como mi cuate, porque entonces algo malo va a suceder aquí. Y debemos de tener en cuenta que los reclutadores sí nos evalúan también de acorde a su experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el reclutador puede entender una cosa a lo que yo dije. Tal vez yo lo intenté decir de una manera distinta, pero lo dije mal. Y entonces el reclutador lo va a entender en esa postura negativa, digamos. Entonces, hay algo que debemos de considerar que es cuidar bastante las palabras que decimos en las entrevistas. ¿Ok? Les voy a dar ejemplos de qué tipo de cuestiones podría detectar el reclutador de inmediato que sea una señal de alerta, un foquito rojo y diga, no, yo creo que no voy a avanzar con esta persona. Entonces, la parte inicial voy a mostrarme amable, pero siempre teniendo en cuenta que la otra persona me está evaluando desde el momento en que me conecté o desde el momento que llegué a la entrevista. ¿Ok? ¿Qué debo de tener en cuenta? Bueno, la parte de la puntualidad. Al ser una entrevista presencial o por Zoom, debe de ser igual, puntual. ¿A qué me refiero puntual? 5 minutos antes, ¿ok? Si llegas exacto a la hora, ya llegaste tarde porque llegaste corriendo. Si llegaste 5 minutos después, pues ya llegaste tarde. Pero también si llegas media hora antes, pues también no estás en tiempo, ¿vale? Entonces, esta parte es como súper importante que la tengamos en cuenta al momento de la entrevista. Y la imagen ejecutiva, ¿ok? La presentación que yo voy a mostrarles. A lo mejor la empresa es una empresa muy relajada y yo puedo ver que todos están llegando súper casual a trabajar, pero solo por esta parte de la entrevista voy a procurar tener una vestimenta ejecutiva, no súper formal, pero sí una vestimenta ejecutiva para que pues vean que pues tengo como un compromiso, una cierta seriedad con la posición. Y pues la parte de romper el hielo, saberlo romper, pero siempre teniendo en cuenta que la otra persona me está valorando. Ahora, les hablaba de los datos generales que toman al inicio de la entrevista. Bueno, una de ellas es la formación académica. Aquí me van a preguntar mi último grado de estudios, si tengo título, cédula profesional, si estoy estudiando algo actualmente, si conozco algún tipo de software que ellos estén buscando, el tema del idioma, si lo buscan, todo esto me lo van a preguntar. El tema del domicilio, mi ubicación, lo pueden preguntar por lo que les comenté, por el tema de distancia. Hay algunas empresas que dicen, no, pues es que si vive a más de una hora, es una persona que siempre va a llegar tarde, porque se enfrenta al tráfico, al transporte público y demás. Entonces, muchas veces llegan a filtrar. En este caso, yo les sugiero que cuando les pregunten cuánto tiempo se hacen de su domicilio al lugar de trabajo, recórtenlo una cuarta parte. Si ustedes se tardan una hora, pues le pueden decir al reclutador, me tardo 45 minutos en llegar, para que el tema de la distancia no sea algo por lo cual me vayan a descartar. Después viene la parte del estado civil. ¿Ok? El estado civil muchas veces nos los preguntan. Esto es una realidad. No deberían de hacerlo. No deberían preguntarme ni mi edad ni mi estado civil. Pero es algo que siguen haciendo las empresas, ¿ok? Entonces es algo que nosotros no vamos a cambiar como candidatos, sino vamos a tener que adaptarnos a este tipo de preguntas. Hay veces
que damos como mucha explicación. Por ejemplo, cuando me preguntan estado civil, bueno, es que, o sea, todavía estoy casado, pero ya me estoy divorciando, pero ya no vivo con ella. Entonces, eres soltero, ya no hay más, o estás casado o estás soltero. No demos muchas explicaciones. ¿Esto por qué? Porque el estado civil, algunos reclutadores lo unen con las preguntas de nivel socioeconómico. Ahorita les explico. En las preguntas de nivel socioeconómico, ¿qué me van a preguntar? Bueno, me van a preguntar por si vivo en una casa propia, una casa rentada, si tengo créditos hipotecarios, si tengo deudas grandes bancarias, si tengo deudas automovilísticas o alguna deuda que jale la deuda el dinero de mi nómina. ¿Ok? Entonces, esta parte la preguntan, ¿por qué? Porque el reclutador hace una valoración de lo que ellos te están ofreciendo y tu estilo de vida. Si tu estilo de vida sobrepasa económicamente lo que ellos te ofrecen, te van a descartar del proceso. Digamos un ejemplo, digamos que estamos buscando a un gerente de ventas y el sueldo que se le está ofreciendo son 60,000 mensuales. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Que la persona puede decir, bueno, yo voy a participar con ustedes para la vacante de 60,000 mensuales, pero resulta que el señor es una persona que está casado, pero su esposa es ama de casa, no trabaja y tiene a 2 hijos en universidades privadas. Pues realmente esos 60,000 y él siendo el único proveedor y a lo mejor una deuda hipotecaria y 2 colegiaturas en universidad privada, entonces el reclutador va haciendo cuentas y dice, pues, algo aquí no me cuadra, no le va a alcanzar, entonces puede hacer preguntas incluso un poquito más profundas, si llegas a tener algún negocio propio o algo así, para valorar este punto. Entonces, a veces podemos sentir un poquito invasivas estas preguntas, porque pues van a preguntar, en caso de que yo tenga pareja o esposo, o esposa, pues me van a preguntar si trabaja, en qué trabaja, más o menos en cuánto ascienden mis gastos mensuales, para darse el reclutador una idea. En este caso no nos sintamos, digamos que un poco invadidos, es parte de su proceso, cómo lo llevan, cómo lo están valorando, entonces simplemente vamos a responder. ¿Ok? Entonces vamos a responder como tal para que la persona pues pueda hacer su valoración adecuada. Entonces solo sería por esto en el cual podrían ligar la parte de estado civil y las preguntas de nivel socioeconómico. Cuando no es tan relevante o que pasaríamos un estudio socioeconómico realmente muy fácil, pues cuando son personas solteras, no tienen hijos, a lo mejor viven con papá y mamá todavía, las personas a lo mejor un poco más jóvenes realmente no les dan mucha importancia al reclutador a su estudio socioeconómico porque digamos que no tiene deudas a largo plazo y pues no tiene como la parte de una inestabilidad financiera porque vive en casa con su familia. Entonces, sería como el único caso en el que podríamos sentirnos un poquito despreocupados de las preguntas que nos hagan, pero si no fuese así, solo responder como tal y continuar con la entrevista, porque esta fase es muy rápida, realmente te harán unas 7 preguntas de esto y no más. Ahora, viene el cuerpo de la entrevista. En el cuerpo de la entrevista vamos a abordar 4 aspectos. Uno, pues obviamente la parte laboral, que es la que más me interesa, Jessica, ¿sí? una pequeña cosa, y de hecho quería hacer una pequeña paréntesis antes de continuar también con el tema, y esto es interesante porque yo tengo una comunidad de profesionales o de seguidores que están en varias partes de Latinoamérica y también en España. Estas técnicas se utilizan principalmente en México y hay países en donde hay ciertas variaciones. Hay países en donde, por ejemplo, no se hace la visita domiciliaria y hay otros países en donde hay preguntas tipo que son prohibidas. Por ejemplo, la edad o el estado civil en España, eso está prohibido y también se puede denunciar. Pero en México sí se puede preguntar. Entonces, esto quería hacer este pequeño paréntesis. Eso para las personas que están conectados, me gustaría, porque yo estoy al pendiente de todos los que están conectados, díganme por favor de dónde vienen, para yo estar atento, para poder indicar si hay algunas diferencias y si se aplica o no, para estar al pendiente allí. Número uno. Número dos.
Me gusta la presentación de Jessica porque nos hace entender de que los reclutadores son muy meticulosos, porque su objetivo es utilizar cualquier pequeño detalle, pero pequeños detalles que quizás nosotros ni siquiera lo consideremos, pequeños detalles para poder determinar de que una vez contratada la persona no pueda haber conflictos después con la organización, ya si sea a la hora de ingresar al trabajo, ya si sea en su horario, en que acepta las responsabilidades, en que se alinee con la política de la empresa, se pueda trabajar bien con el equipo, porque hay equipos de trabajo o jefes que tienen bueno, equipos que tienen un mando, un tipo de liderazgo pues rudo y directo, y si la persona tiene un estilo diferente, entonces puede hacer un choque, inclusive dentro del mismo departamento. Hay tanta cantidad de variables que analizan los reclutadores y que pudiera parecer que son cosas como muy tediosas. Ah, Jessica está diciendo demasiadas cosas, pero en serio, se lo analizan todos los reclutadores. Y hay que aprovechar y hay que estar muy al pendiente de todo lo que nos dice Jessica, porque de nuevo son detallitos y a veces ocurre que nosotros decimos alguna cosa y hace que al final nos descarten. Puede ser que de repente yo tenga doble ubicación, yo esté ubicado, no sé, en Ciudad Real y Madrid. Yo estoy ubicado en Ciudad Real y Madrid, aunque ahora estoy en Ciudad Real. Pero entonces yo no tengo ningún problema de irme a Madrid y trabajar allí, porque ahí tengo otra, ahí yo tengo otra casa. Y de repente me preguntan dónde vives y yo digo, bueno, en Ciudad Real. Y me pueden descartar y no expliqué que yo puedo vivir allá y tengo una casa allá. Y entonces me faltó explicar eso. Por lo tanto, yo tengo que estar muy al pendiente. Y de repente me puede ocurrir de que yo tengo un familiar, no viva allá, pero lo tengo planificado. Y si me dicen que sí, me puedo ir de una vez sin ningún problema. Pero no lo mencioné. Así que tenemos que estar muy al pendiente de cualquier pequeño detalle. Yo estoy acá de fondo, estoy muy al pendiente de lo que me dice Jessica y de los comentarios voy a ver de dónde me van indicando de dónde están las personas que están asistiendo acá a esta charla. Tengo ahora 70 personas que estaban conectadas y bueno, continuamos. Este era un pequeño paréntesis, ¿ok? Y Jessica, discúlpame por hacerte este pequeño break, este pequeño interrupción. No, Continúa. claro, cuando haya algo así, igual coméntame, porque sí, varía bastante por país la forma en la que nos pregunten ciertas situaciones. En este caso, por ejemplo, en el tema de la distancia, como lo comentas, yo les sugiero que eso es importantísimo. Nosotros cuando vamos a una entrevista debemos de investigar a la empresa. En este caso, pues investigar también la ubicación, dónde sería el lugar de trabajo, por si a mí me queda lejos o estoy en otra ciudad, aclararle a la persona que yo no tengo problemas con cambiarme de residencia o algo por el estilo. Y adicional, pues revisar misión, visión, valores, porque todo esto va a salir a la luz en la entrevista. ¿Ok? Entonces, quedamos en la parte del cuerpo en la entrevista. Si bien vamos a valorar también el aspecto laboral, pueden preguntarme algún aspecto social, las expectativas de vida, pues más que nada para saber si cuentan conmigo o no en determinado tiempo y las expectativas económicas, la parte de la distribución de mis ingresos. Justo cuando me llegan a preguntar este tipo de si soy la única persona que provee económicamente mi familia, cuestiones por el estilo, lo pueden llegar a hacer. Ahora, ¿qué es la entrevista por competencias? Primero que nada, esta entrevista por competencias la hacen la mayoría de las veces para mandos medios y altos. Esta entrevista me ayuda a poder entender la parte de los logros, las fortalezas y debilidades del candidato, pero también qué tanto se conoce. Y adicional, puedo tener una pequeña predicción de su desempeño laboral. Con las preguntas adecuadas yo voy a poderme dar cuenta si es una persona que puede tomar decisiones, trabajar en equipo y demás, pero también puedo valorar lo siguiente, si el candidato va a ser un candidato problema. En este tipo de la entrevista por competencias, habemos como dos tipos de candidatos realmente. Uno es el candidato maduro, por ejemplo, eh, que le pregunten, oye, platícame sobre algún momento en el que no hayas entregado un reporte por alguna situación. Entonces, el candidato ideal, digamos,
podría responder lo siguiente: no, mira, es que yo había hecho el reporte, ya lo tenía listo, pero pues no contemplé imprimirlo un día antes y pues lo dejé en la computadora. Resultó que al otro día pues la impresora no servía o no había luz y pues bueno, tuve que salir de la oficina, ir a imprimir, fui corriendo, regresé, pero entregué mi reporte a tiempo, expliqué todo y todo salió perfecto. Ese sería como muy básico, una buena respuesta de un candidato ideal, porque es una persona que asume su responsabilidad de que no imprimió el reporte antes, que no contempló ciertas cosas, pero que le dio una solución a la situación que tenía en ese momento y siguió adelante y pudo cumplir el objetivo que era entregar el reporte. Pero también existe el candidato con un poquito de inestabilidad emocional, con un poquito que llegan a quejarse mucho de las situaciones laborales. Entonces, ¿qué va a suceder? Está el otro ejemplo. No, pues es que yo iba a entregar mi reporte, pero pues no había impresora, no servía, y eso no depende de mí, depende del de las copias, y yo no pude imprimir, y luego llegó la luz bien tarde, y el chiste es de que yo no pude entregar mi reporte porque pues no había impresora. Entonces, pues me está hablando de una persona que no sabe darle una solución a cierto tipo de situaciones y que prefiere culpar a terceros sobre situaciones que él podía controlar. Entonces, este tipo de candidatos son muy frecuentes en las entrevistas por competencias, llegan a salir muy fácil, inmediatamente se empiezan a escuchar como las quejas y quejas de mis compañeros, de la empresa y demás. Entonces, aquí es cuando el reclutador decide que esta persona puede tener toda la experiencia, pero no trae la actitud correcta, entonces lo descarto del proceso de selección. Por eso es de que yo les decía que hay que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas. Otro ejemplo que les puedo abordar sería el siguiente: el que ustedes tengan siempre presente que deben de hablar, que saben trabajar en equipo, que pueden tolerar la famosa tolerancia a la frustración o personas orientadas a objetivos, que entiendan mucho las dinámicas de trabajo de las empresas. ¿Por qué? Porque si yo llego a decir una empresa que a mí no me gusta trabajar bajo un sentido de ritmo acelerado, pues capaz de que resulta que esa empresa así ha trabajado siempre, por siempre, para toda su vida, entonces pues me van a descartar del proceso. Por eso es que debe de haber una previa investigación del puesto y de la empresa para que todas mis respuestas sean respuestas concretas y sean buenas respuestas. Ahora, como tal, ¿qué es una competencia? Pues es un conjunto justamente de estos conocimientos que yo ya tengo, la actitud que presento ante las situaciones, las habilidades y el saber hacer las cosas. Es como esta frase muy común que pueden decir: no, pues es que maestro puede ser cualquiera, pero que sepa enseñar, pues no todos. Pues algo así, muy parecido son la parte de las competencias. Podemos tener los conocimientos y ser muy buenos, pero realmente solo sé trabajar solo, no sé trabajar en equipo, no me gusta compartir mis conocimientos, entonces empiezo a tener deficiencias en ciertas competencias y puedo tener habilidades en otras que otras personas no tendrían. Entonces, depende el tipo de puesto, las competencias que busca una persona. Un ejemplo, digamos que yo estoy buscando a un desarrollador este, iOS. Realmente este tipo de perfiles, la mayoría de las veces son personas muy introvertidas, no trabajan mucho en equipo, pero su trabajo no requiere gran trabajo en equipo o interacción con otras personas. Entonces, yo no podría descartarlo por el tema de que sea una persona muy introvertida, que no me sepa detallar bien ciertas cosas, porque él va a trabajar con su computadora todo el tiempo y su trabajo lo va a hacer el 100. Entonces, aquí yo no podría descartarlo por temas, digamos, sociales. Pero, ¿qué sucede si yo estoy contratando a un gerente de ventas? Pues necesito una persona que tenga facilidad de palabra, que sepa trabajar en equipo, que sea dinámico, que tenga una personalidad muy distinta al desarrollador de iOS.
¿Por qué? Porque sus perfiles y sus funciones son diferentes. Entonces, aquí yo sí necesito una persona sociable porque pues prácticamente va a estar con cliente todo el tiempo y necesito que pueda entender al cliente, tenga esta parte de generar empatía y demás. Por eso se hacen las entrevistas por competencia. Ahora, antes de que inicie ya las preguntas como tal de la entrevista por competencia, me van a hacer la siguiente pregunta. Me pueden decir, oye, platícame sobre tus habilidades y debilidades, o tus fortalezas y debilidades, o tus fortalezas y áreas de oportunidad, pero es esto. Aquí, ¿qué es lo que quiere escuchar el reclutador? Primero, ¿qué tanto te conoces? Y que entiendas que te está preguntando por tus competencias. ¿Por qué? Porque luego me empiezan a salir con cosas personales. Me pueden decir, no, pues es que soy muy amistosa y cuido mucho a mi familia y me gusta jugar con los niños y me empiezan a decir eso que no tiene nada que ver con sus habilidades laborales. Entonces, para esto yo les sugiero que busquen en Google un diccionario de competencias laborales y puedan verificar qué es lo que quiere escuchar el reclutador, que me digas, tengo capacidad de negociación, de liderazgo, trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio, puedas tener tus 5 habilidades ya bien identificadas y tus 5 áreas de oportunidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a empezar cuando nosotros ya dijimos esta parte de mis habilidades y mis áreas de oportunidad? Va a iniciar ahora sí justo la entrevista con el modelo STAR, que es la entrevista por competencias. Aquí hay que explicar situación, tarea, acción y resultado. Les voy a detallar parte a parte. STAR es la fórmula de la respuesta a esta entrevista por competencias. Entonces, seguramente les han hecho esta pregunta. ¿Cuál es la situación más difícil a la que te has enfrentado? ¿Ok? Entonces, aquí ya me pueden preguntar esto o me pueden hacer otro tipo de preguntas, pero siempre van a estar basadas estas preguntas desde mi experiencia personal. Entonces, son preguntas situacionales todo el tiempo. Pueden preguntarme por esto, cuál es la situación más difícil que he enfrentado, o platícame algún momento que hayas trabajado con una persona difícil, cómo lo sobrellevaste, pero siempre me están preguntando por acontecimientos. ¿Esto por qué? Porque aquí ya quieren ver qué tan hábil socialmente soy y adicional, qué conocimientos tengo, además de poder resolver situaciones emergentes. Entonces, en la situación, cuando yo voy a dar la explicación a la pregunta que me hicieron, tengo que dar detalles, es decir, en qué empresa fue, cuándo fue, por qué esa situación fue un problema, qué personas habían involucradas o qué recursos se veían afectados, dar un claro ejemplo de cuál era el contexto. Después, aquí, por ejemplo, viene un ejemplo de algunas preguntas que nos pueden llegar a hacer. Una es, por ejemplo, ¿cuál fue la razón principal por la que terminó tu relación laboral anterior? Pueden preguntarme por cuestiones de motivos de salida, pero planteármelo así como, ¿qué fue lo que sucedió? Hay cosas que son muy sencillas que nosotros podemos decir, fue recorte personal, punto. Pero cuando hay cierto tipo de situaciones, yo les sugiero que siempre tengan en cuenta que la otra persona tiene una opinión. Entonces, nunca hablemos mal de las empresas. No podemos hablar mal. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué sucede? Aquí siempre hay dos versiones en una historia. Entonces, el reclutador lo único que escucha es tu historia. Y cuando escucha tu historia, pues escucha quejas. Entonces, él no conoce todo el contexto. Y lo único con lo que se puede quedar es que, pues es que habló mal de la empresa. Tal vez sí sea cierto, tal vez sí haya sido una mala empresa, pero él no lo sabe. Él lo único que entendió fue que fuiste a hablar mal de tu empleo anterior. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra parte, por ejemplo, que nos pueden preguntar es respecto a platícame sobre algún momento en el cual hayas trabajado bajo un sentido de ritmo acelerado.
Dame un ejemplo y cómo fue que pudiste entregar trabajo hasta tiempo. Esa es una pregunta por competencias. Me están preguntando por mi capacidad de trabajar en un entorno acelerado y yo voy a explicar un ejemplo de cómo llevo esta parte de la experiencia. Entonces estoy explicando primero la situación. Después viene la tarea. La Una tarea, cosa, Jessica. ¿sí? Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. Son bastantes cosas. Es impresionante la cantidad de recomendaciones que nos están dando. Es más, para las personas que se están conectando ahora, les recomiendo que después puedan volver a verlo porque esto es para verlo como unas 2 o 3 veces. Porque esto se trata no solamente de ver que lo que está explicando Jessica es interesante, sino de que tú lo puedas aplicar. Y esto, yo en lo personal, yo lo tendría que ver como unas 2 o 3 veces para poder estar al pendiente y saber cuándo me lo van a preguntar. ¿Por qué? Porque un reclutador hablando contigo no te va a decir, Jessica, a partir de ahora yo te voy a hacer una entrevista por competencia y va a ser el modelo estar. No. O sea, te lo va a lanzar de un solo golpe y tú ni siquiera vas a estar al pendiente. Por lo tanto, es importante que tú sepas que en la gran mayoría de los casos el reclutador te va a hacer una de estas preguntas, porque es algo que se utiliza mucho. El objetivo del reclutador, eso fue algo que Jessica en un principio, y quiero hacer como una especie de resumen, es conocer o predecir cómo le puede ir a los candidatos una vez contratado y ver a aquellas personas que sí pudieran asumir pues el rol sin generar conflictos, desempeñando las actividades que se le pidan y se pueda ajustar pues a la vacante. También otra cosa es que las preguntas que te van a hacer están completamente relacionadas a las actividades que tú tendrías que hacer. No sería lo mismo como se evaluaría un vendedor o un gerente de ventas o a un desarrollador porque son competencias distintas. Para las personas que están acá en este momento conectadas, yo les recomiendo o os recomiendo que te tomes un tiempo y tú digas, ¿qué tipo de competencias se pueden pedir para mi profesión, para mi área? Y cuando tú digas, oye, cuando tú llegues a la respuesta, ya tú tendrías una idea de qué tipo de preguntas te pueden hacer. Por ejemplo, si tú, bueno, eres gerente de venta, ok, necesitas formar o orientar y motivar a tu personal. Ya tú sabes que las preguntas van por allí. Porque esta parte es muy importante. Si eres vendedor, bueno, inteligencia emocional, capacidad de ser persuasivo y también sabes que las preguntas van a ir por allí. Ahora, Jessica también mencionó algo bastante interesante y es que, y la gente dirá, no, pero es que los reclutadores siempre te están metiendo un montón de cosas que te tienes que hacerlo exactamente como, uno tiene que responder como ellos quieren. Espera, tienes un tiempo muy limitado a la hora de conversar con un reclutador. Cuando te haga alguna pregunta, si tú le das una respuesta que no tiene que ver con lo que la empresa está buscando, eso te va a hacer perder puntos en comparación al otro candidato que puede llegar y decir algo que la empresa o el reclutador sí está buscando. Y la clave siempre va a ser en dar una mejor respuesta que la competencia. Y otro punto que también mencionó Jessica que me gustó bastante era lo de no hablar mal de la empresa. Tú podrás decir, oye, pero si mi anterior empleador me trató mal así. Y es como, o sea, yo relaciono mucho la entrevista de trabajo como cuando uno está conociendo a otras personas, un amigo, una potencial pareja o un vendedor o está haciendo un negocio o lo que sea. Y cuando uno conoce a una persona de repente y te empieza a hablar mal de todo el mundo, tú dices, oye, ya va, debo tener cuidado de esta persona, porque lo único que hace es hablarme mal de todo el mundo. Y algo así es similar a cuando uno está en la entrevista. Y aunque tú tengas razón, de repente vienes y dices, no, porque el empleador es así, es así, es así. Y la impresión que le puede dar al evaluador, y esto no solamente puede pasar con el reclutador, sino casi con cualquier persona, quizás esta persona que piense de esta forma, quizás él o ella sea la problemática. Pero en cambio, si tú eres objetivo, no, mira, el jefe nos trataba a nosotros de esta forma, me afectó de esta manera, en verdad me sentí mal por lo que había ocurrido y yo consideré tomar esta decisión. Oye, estás explicando la situación de una manera objetiva, no le estás lanzando M a tu jefe, pero estás explicando las cosas tal y como son. Entonces no estás hablando mal de nadie, tampoco estás hablando mal de ti, porque hay un dicho que quien habla mal de la otra persona habla mal de sí mismo. Así que hay que tener muchísimo cuidado cuando expliques las cosas, aunque tú tengas bastante razón. Esto parte de sentido común.
Y esto es el resumen de lo que he mencionado, Jessica, que quería mencionarlo porque me parecía muy interesante, pero quiero que también la gente no es que se quede. Es como cuando uno hace un curso online. Entonces un curso online, wow, se ve espectacular. A la hora del examen saliste mal. No queremos que salgas mal. Lo que queremos es que estas recomendaciones las apliques. Método STAR, si tú piensas en el método, o sea, primero identifica la competencia y después lo segundo que tienes que ir pensando es en el método STAR. Y aquí Jessica te está indicando esos parámetros para que tú mismo vayas formulando tu respuesta y estés preparada para todo o preparado para todo. Si ya tú tienes una idea de qué es lo que se pide, qué tipo de competencias se piden para tu puesto, ya tienes una idea de lo que te vas a preguntar y ya también tienes una idea de cómo vas a responder. Y si practicas desde ahora, en cualquier entrevista con la que tú te encuentres, vas a saber cómo lo vas a lidiar. Así cambien de pregunta. Continúa, Jessica. Te acabo de interrumpir un rato, pero eh, No es sentía que llevaba un rato sin hablar. No, de hecho, yo les sugiero que igual si las personas que están ahorita en vivo pueden tomarle screenshots a las diapositivas para recordarlo, porque sí es bastante la información, pero debemos de tenerla contemplada. Aquí es más que nada esta fórmula de estar es como dar una respuesta 100% buena. ¿Vale? Entonces, para esto nos sirve la fórmula. Pero hay algo que les voy a poder sugerir. Ustedes van a poder notar cuando inicia la entrevista por competencias o son preguntas por competencias, porque inmediatamente son situacionales. Es, oye, platícame sobre algún momento, oye, cuéntame tu experiencia, oye, ¿podrías describirme? Todo el tiempo es como, oye, platícame, dime más. Entonces, inmediatamente yo puedo notar que acaba de comenzar. Entonces, siempre recuerdo en mi mente estar situación, tarea, acción y resultado. La tarea, pues, es qué es lo que yo tenía que hacer, qué era lo que yo tenía que hacer en ese momento para darle una solución a ese problema. Después la acción. Una cosa es el saber hacer y el otro hacerlo, ¿ok? Entonces la otra parte es el hacerlo. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué métodos utilicé? ¿Qué estrategia hice para dar una solución? ¿Lo hice solo? ¿Lo hice en equipo? ¿Cuánto tiempo me tomó? Y por último, el resultado. El resultado. Estas acciones que yo tomé tuvieron un resultado. Obviamente el resultado debe de ser positivo. Entonces, decir cuál fue el resultado. A lo mejor gracias a esta situación yo obtuve un logro porque mostré mi eficiencia. Ese fue un resultado. Tuve un ascenso por este resultado. O gracias a esto se aumentó un 30% la productividad en el mes de diciembre por esta cosa que yo hice. Entonces, esto es algo súper importante porque yo estoy hablando de mis competencias y mis logros en una sola pregunta. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante. Después viene la aclaración de la vacante. Primero me interrogan, antes que nada me interrogan y ya después me platican la vacante. Bueno, aquí me van a platicar la vacante, me van a decir funciones. Aquí hay un tema, pueden decirme o no el rango salarial. Depende mucho del perfil. Porque hay empresas que inmediatamente yo voy a pagar 15,000 y 15,000 van a ser no más, no menos. Entonces, desde un inicio me van a decir el rango salarial. Pero en el caso de los mandos altos, aquí lo que hacen es manejar un tabulador. Puedo pagar de 20 a 30, pero dependiendo de la entrevista, que también le vaya. Entonces, aquí no me van a decir el rango salarial. Simplemente me van a decir todo lo de funciones, qué es lo que esperan de mí y demás, pero no van a tocar el tema del rango salarial porque no está definido aún. Entonces, ¿qué puedo responder de mis dudas? Pues dudas en cuestión de funciones, a quién le voy a reportar, cuál es el objetivo de la vacante, estas dudas sí. ¿Qué no puedo preguntar? Y es un tache así gigante, enorme. Uno, ¿cuándo voy a descansar? ¿Cuándo me van a dar vacaciones? ¿Ok? No, el tema del salario. Recordemos que el reclutador ya nos preguntó dos veces, una por teléfono y otra en la entrevista, cuáles son mis pretensiones. Y él continuó
la entrevista, significa que para mis pretensiones sí le alcanza. Entonces, no hagamos esta pregunta, ¿ok? No la hagamos y dejemos continuar el proceso. Esto es importante, porque si no, le estamos dando la sensación al reclutador que lo que me interesa es el puesto o el salario y no tanto la empresa como tal, no tanto entrar con ellos. Entonces, a las empresas les gusta que tú quieras entrar con ellos porque te vas a poner la camiseta, porque amas su empresa. Entonces, demos de que esta parte quede para ellos, esta sensación de que sí quiero entrar con ellos porque son ellos y no por el puesto o el salario que me están ofreciendo. Otro punto importante que voy a pausar aquí, me gustaría a lo mejor que me pudieras leer, Luis, algunas dudas que tuvieran las personas en los comentarios para que podamos aclarar antes de avanzar a la última parte de la presentación. En esta parte no tengo todavía alguna duda, así que de hecho puedes continuar, no hay ningún inconveniente. Adelante. Ok, Siguen siendo tuyos, Jessica. muy bien. Bueno, ahora, otro punto que podríamos tomar en cuenta en la entrevista general, ya sea por competencias o la entrevista sencilla, es la expresión corporal y la imagen, ¿ok? Debemos de cuidar también mucho el tema de la apariencia, por un lado, como les comentaba, tener una vestimenta adecuada para la entrevista, ya sea presencial o sea en línea, la postura. La postura, esto también depende mucho en ambos sentidos, tanto virtual como presencial, porque presencial, ¿qué puede suceder? Mira, ahorita que estoy aquí en mi silloncito, me ha tocado entrevistar a personas que las estoy platicando y están así, a tal cual, en toda la entrevista. Entonces, también no das muy buena imagen haciendo eso. ¿O qué sucede? Que si me están entrevistando por Zoom o por Google Meet o cualquier plataforma, que estoy con mi teléfono así, pero estoy caminando, estoy en otro lado y no atendiendo la entrevista como tal. Entonces, esta parte de la postura es súper importante porque también estoy hablando mucho del respeto que le estoy dando al tiempo del reclutador también. Otro punto, los gestos y actitudes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando a veces el reclutador está hablando, que llegues a emitir sonidos de desacuerdo o de desagrado. Que te diga, no, pues es que esta es una de las funciones del puesto y tú, ay, muy bien, pero inmediatamente se nota como esta parte como de desdén, de que algo no te agradó. Procuremos mucho esto. ¿Por qué? Porque es nuestra imagen la que nosotros tenemos que cuidar. Pueden haber cosas que no me gusten de la vacante y pues simplemente ya no regreso a entrevista, le doy las gracias y ya sigo adelante. Pero siempre manejar una línea de respeto. Hay algo que me ha tocado un poquito justamente al momento de asesorar y es esta parte del cansancio que tenemos como candidatos, el de que pues es que ya estoy harto de que voy a entrevista y no me dan retro, de que me llaman y ya no me dicen por qué me descartaron, pero sucede que este estrés o este enojo que ya tienes con recursos humanos en general ya se nota en tus entrevistas, ya se nota esta parte de tu hostilidad cuando al finalizar la entrevista, pues de una manera no muy amable pueden llegar a decir, pero pues sí me das retro, ¿no? Por si no me quedó, pues para saber que no me quedé, pero en el pedir está el dar. Entonces, tengamos mucho cuidado en esta parte. ¿Por qué? Porque como les comento, es nuestra imagen, entonces nosotros siempre procuremos que no quede en mí el proceso de selección, que yo hice todo lo que estuvo en mis manos, desde actitud, conocimientos, estudiar para la entrevista y que si algo no pasó, bueno, no era para mí en ese momento y voy a seguir en búsqueda, pero siempre vamos a cuidar todos los aspectos. Y por último, el cierre de la entrevista. Hay una pregunta que siempre nos hacen, que es el ¿por qué debemos de contratarte? Y es una pregunta clave en la entrevista, ¿ok? Por lo tanto, al ser una pregunta clave, no podemos llegar a improvisar. Eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? En el primer punto, como les había comentado,
hay que investigar a la empresa bien a detalle, misión, visión, valores, proyectos a futuro, el objetivo de la vacante. ¿Por qué? Porque esto va a salir a la luz justamente en el por qué debemos de contratar. Digamos, vamos a darles un ejemplo un poquito sencillo. Digamos que están participando para una vacante de analista, analista de mercado para Amazon, por ejemplo. Entonces, ¿qué sabemos de Amazon? Pues sabemos que su éxito se debió a su buena atención al cliente, que es uno de sus pilares, y velocidad, ¿ok? Prácticamente por ello se hicieron famosos. Entonces, ¿qué sucede? Que voy a abordar mi perfil desde esas dos posturas. Entonces, puedo decir, bueno, mira, yo te voy a comentar que tengo, digamos que las habilidades para ayudarte en lo siguiente. Gracias a mi análisis que hago de la siguiente manera, ustedes ya pueden explicar cómo hacen su análisis, podemos poder identificar cuáles son los casos de incidencia por el cual ha reducido la satisfacción al cliente y mejorar y trabajar en estos casos de incidencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos casos de incidencia están recayendo en el tema de la velocidad, entonces podemos hacer un nuevo diagnóstico para aumentar el grado de satisfacción al cliente y poder aumentar la velocidad que ellos esperan en que lleguen sus productos, tal cual. Entonces, estoy abarcando el tema de velocidad que ellos reflejan en su filosofía y el tema de atención al cliente. Y lo estoy abordando desde mi punto como analista. ¿Qué cosas como analista yo puedo hacer para lograr esos objetivos que ellos ya tienen fijos? ¿Ok? Entonces, este punto es muy importante. Por lo tanto, yo les sugiero que desde un día antes de llegar a la entrevista, pues se pongan ahí a sentarse, valorar cuáles son sus habilidades en las cuales ustedes pueden garantizar eficiencia. Habilidades o funciones más que nada que ustedes pueden realizar a ojos cerrados porque saben que son súper buenos en estas. Entonces, estas son las que ustedes van a llegar a vender aquí, uniéndolas o haciéndolas un poquito match con su misión y visión o los objetivos de la empresa, porque así tú ya le estás dando una respuesta concreta y certera. Evitemos respuestas cliché como no, pues es que yo soy una persona bien comprometida y responsable y honesto. Ok, sí, pero estos son tus valores, pero yo quiero que me digas cómo me vas a ayudar a mí como empresa, por qué me conviene contratarte. Al fin y al cabo, yo voy a invertir en tu sueldo. Entonces, tengamos este punto siempre contemplado. Y la parte final, cuando ya van a cerrar la entrevista, van a decir, ok, esto es todo, ya terminó el proceso del día de hoy. No sé si tengas dudas o quieras agregar algo más. Siempre hay que agregar algo más, no podemos quedarnos callados. Si yo ya no tengo dudas de las vacantes, puedo tener dudas respecto a ciertas cosas. Una, puedo preguntar a lo mejor cuál es la expectativa que ellos tienen. Entonces puedo decir, oye, me gustaría que me pudieras decir a lo mejor qué debe de tener tu candidato ideal para quedarse con ustedes en el proceso de selección. Entonces ya te va a hablar de desde conocimientos técnicos hasta habilidades blandas. Te va a decir, bueno, busco una persona así, así y con estas características. Entonces, yo ya puedo valorar qué tanto se asemeja mi perfil a lo que ellos están buscando. Y otro punto, pide algún consejo o retroalimentación en ese momento. Recuerda que los reclutadores luego ya no me hablan. Simplemente yo ya dejé de saber del reclutador y ya no me habló para decirme qué pasó. Entonces, voy a tomar en ese momento su consejo. Pueden preguntárselo, oye, me gustaría que me dieras a lo mejor algún consejo, alguna retroalimentación que deba tomar en cuenta para la próxima entrevista. Entonces, pues ya te puede decir el reclutador, oye, es que sabes qué, hablas muy rápido, hablas muy lento, no explicaste esto bien a detalle, pero ya vas a tener una idea un poquito más clara si te llegan a descartar del proceso qué pasó en la entrevista. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque no podemos estar a la espera de que me den retro. Muchas veces esto no sucede, entonces debo de trabajar yo para intentar conseguir mi retro antes de que yo deje de saber del reclutador.
Y pues por último, pueden buscarnos en redes sociales. Las páginas de la empresa están como Reclutamiento Superior de México, en Facebook, en Instagram, y en LinkedIn. Ahora, pues, para cualquier duda o si quisieran en algún momento alguna asesoría, les puedo dejar aquí mi correo electrónico por si quisieran comunicarse conmigo. Y pues ahora sí, ya estoy a sus dudas. Si tienen algo que comentar, me gustaría mucho poder escuchar estas dudas y responderlas. Tengo por aquí una pregunta de Belém que nos dice, ¿qué contestar cuando renunciamos a la empresa? Y por cierto, gracias Jessica. Ok, muy bien, Belén. Mira, en este caso, pues debes de responder con la verdad, pero el por qué debes de plantearlo de una manera que no se entienda o que estás hablando mal de la empresa o que saliste mal. Entonces, primero tienes que valorar el por qué saliste. Si saliste por un tema de que, no sé, maltrato hacia tu parte o no te sentías valorada o cuestiones por el estilo, pues simplemente decir que pues tus valores no coincidían con los valores de la empresa o su forma de trabajar, entonces pues decides irte y buscar una nueva oportunidad laboral y ya no estás dando apertura a que pregunten más sobre la situación. Estás siendo tajante, estás explicando que tú fuiste la que te quisiste ir y punto. Pero no hay que dar pie a que le dé duda al reclutador o pie a que pregunte, pero cuéntame, pero ¿qué pasó? ¿Te trataban mal? Porque si hay reclutadores que de veras. Entonces, en este caso, procura siempre dar respuestas concretas y en caso de que hayan sido, por ejemplo, reducción salarial por el tema de la pandemia, aquí en México se vivió mucho eso, muchos mandos altos les redujeron el salario a la mitad y por eso renunciaron. Entonces, esta parte también es entendible, te explica como tal, hubo una reducción, a mí no me convenía y preferí irme. Y ya, listo, pero es dar una respuesta concreta. Te lo agradezco, Jessica. Déjame ver qué otros comentarios tengo yo por acá. Estamos acá al pendiente. Sí, te digo que aquí hay una especie de retraso, es decir, decimos algo ahora y al minuto la gente lo empieza a ver. Entonces, quizás al rato empieza a haber más comentarios. Déjame ver acá. Roberto Alexis Tribeño nos dice cómo manejar las pretensiones salariales. Juan Carlos dice gracias. Ok, pero la pregunta es de Roberto Alexis Tribeño. ¿Cómo manejar las pretensiones salariales? Ok, mira, las pretensiones salariales hay algo que tenemos que tener en cuenta. Eh, Cuando ya tenemos un rato sin trabajo, muchas veces podemos aceptar un poco menos de lo que me estaban pagando anteriormente. Pero ¿qué tanto menos o incluso qué tanto más estoy buscando? Yo les sugiero lo que es un margen de un 30%. ¿Por qué? Si tú buscas, si puedes aceptar menos un 30%, ¿por qué no menos? Porque digamos que tú tenías un sueldo de 60,000, pero tu estilo de vida era de 60,000. No puedes decir que ahora vas a aceptar 20 porque se le va a hacer muy extraño tanto a la empresa como al reclutador. Por eso solo puedes bajarte un 30%. O en el caso de que tú busques una mayor expectativa salarial, igual podemos iniciar sumando un 30% más. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque nosotros vamos a tener lo que es un tabulador los reclutadores de más o menos en qué rango está esa posición. Y si tú me llegas a solicitar, por ejemplo, no sé, 100,000 para una vacante que sí se le pagan 100,000, pero solamente a los perfiles que hablan inglés y tú no hablas inglés. Entonces, difícilmente te van a ofrecer los 100,000 pesos. Debes de tener como bien claro el contexto en dónde estás parado y más o menos en cuánto se mueve el mercado. Yo te puedo hacer la sugerencia de que en las bolsas principales de empleo de tu país, aquí en México, por ejemplo, tenemos OCC, hay un tabulador de salarial. Entonces, más o menos te puedes dar una idea en cuánto anda tu puesto, si es un puesto completamente en español, un puesto bilingüe, y a partir de ahí tener una expectativa salarial.
pero siempre tengamos en cuenta que no podemos prácticamente disparar mi sueldo porque pues me van a descartar desde el inicio, me van a decir, no, pues no, ni me alcanza, ¿no? Para pagarte lo que tú estás buscando. Entonces, tener en cuenta estos puntos antes de armar como lo que es tu expectativa salarial y ya teniendo valorados estos puntos, ahora sí puedo decir, bueno, de esta expectativa que se maneja en las bolsas de empleo y que manejan las empresas, yo me puedo ajustar a esto. Entonces, esto es lo que vas a manejar, pero siempre ten un rango. Nunca te cierres a decir, quiero 20. ¿Por qué? Porque a lo mejor te podían ofrecer 19,500 y tú por esos 500 quedaste fuera del proceso. Entonces, ten un rango para que así sea mucho más fácil el momento de la negociación. Jessica, muchísimas gracias por compartir este espacio acá conmigo. Para mí ha sido un verdadero gusto y un honor también. El tiempo pasa muy rápido, pero la cantidad de recomendaciones que nos has dado es bastante más. Le recomiendo a las personas que se están conectando ahora que justamente al terminar la presentación la pueden ver otra vez, las veces que sea necesario, si sean 2 o 3 veces, porque es bastantes cosas que se pueden rescatar de aquí. Muchas recomendaciones que son bastante interesantes, porque se habló no solamente de la entrevista por competencia, sino antes de la entrevista, pues preguntas trampas, cierre, cómo negociar, es decir, un montón de cosas básicamente. Y esto, es más, yo por lo general los vídeos después de los streaming, yo los suelo dividir en varias secciones como, y los subo a mi canal de YouTube como para que las personas puedan buscar información muy puntual. Y sé de que esta presentación me van a seguir como 10 o 15 vídeos, un montón de contenido y eso me encanta porque voy a estar dando bastantes recomendaciones para las personas pues, que me siguen. Ya Jessica también mencionó dónde la pueden encontrar. La buscan como Jessica Cambray y va a ser la única que van a encontrar allí. La pueden también seguir desde su página de empresa, desde LinkedIn y también desde las otras redes sociales que les invito a que la puedan seguir. Y si les gustó también su contenido, estén al pendiente de lo que ella siempre está compartiendo. Y en verdad, muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Jessica, No, gracias también. gracias a ti por la invitación. Claro que